Los padres de Woohoo irían de visita al día siguiente. Cuando llegan, saludan con mucho amor a su hijo y miran amenazantes a Ji-Heon, quien después de saludarlos sale huyendo de la casa rápidamente. Los padres del pelirrojo charlan con él sobre buscar un nuevo apartamento, ya que el contrato del actual vencería pronto. De camino a mirar un nuevo lugar donde vivir, el beta le pregunta a sus padres si ellos le dieron la dirección de su casa al rubio, ya que cuando comenzó a vivir allí, este apareció un día, luego de no haber tenido contacto en años, diciendo que había vuelto por Navidad. La situación le pareció extraña a Wooyu, pero sus padres le respondieron que ellos fueron quienes le dieron la dirección porque el alfa se las había pedido, así que él solo olvidó el tema. Más tarde ese día, el pelirrojo y el alfa charlaban, y este le pregunta si sus padres le han dicho algo, ya que, al ser ellos alfa y omega, probablemente se dieron cuenta de las feromonas en la casa y del hecho de que ellos lo han estado haciendo. Woohoo, preocupado, dice que él ha ventilado la casa, pero al ser beta no puede sentir las feromonas. Mientras discutían sobre eso, el beta recibe un mensaje de Sunjun, quien le pide que empiece a trabajar la semana siguiente. Cuando el pelirrojo comienza a prepararse para su primer día como asistente, se pone un traje, pero su amigo le dice que es demasiado. Aún así, no puede evitar quedarse mirándolo y decide acercarse para llenarlo de sus feromonas de alfa sin que el más bajo se dé cuenta. Wooyu llega a la oficina con un atuendo más relajado y el profesor le muestra dónde trabajará y lo que debe hacer. En el proceso, el pelirrojo se queda embobado admirándolo. Sunjun le explica unas cosas más y por último le comenta que no debería ir por la oficina liberando feromonas, ya que puede afectar al resto. El beta se ve confundido, por lo que el profesor continúa explicándole que huele a feromonas de alfa y que seguramente su pareja sea muy posesiva para marcarlo de esa manera. Woohoo se disculpa y le envía un mensaje a Ji-Heon diciéndole que por un tiempo no debería ir más a su casa. Esa noche, el alfa entra desesperado al apartamento del beta mientras este duerme y comienza a pedirle explicaciones sobre el mensaje que le envió. El pelirrojo le explica la situación mientras lo echa de su casa, y tras discutir un poco, el rubio recurre a hacerse la víctima y decir excusas para no irse, hasta que lo logra. Woohoo le dice que vaya a bañarse y luego se acuestan a dormir. Al día siguiente, Ji-Heon llama al pelirrojo mientras este trabaja para verse en la noche, y Sunjun escucha la conversación, por lo que le pregunta si es su amigo. Al escuchar su nombre menciona que conoce al famoso modelo, ya que este le encargó la construcción de su nueva casa, por lo que hace tiempo que están en contacto. Ante esta noticia, Woohoo queda completamente aturdido, y pronto se hace la hora de salida. Al encontrarse con su amigo, se siente molesto y confundido. Los pensamientos lo atormentaron todo el camino, por lo que ahora no tiene ganas ni de comer. Cuando terminan de cenar y van hacia su apartamento, el pelirrojo no aguanta más y le dice que ya sabe que él conocía a su ídolo, y le pregunta por qué no se lo había contado antes. El rubio, claramente afectado por los celos, termina hiriendo al más bajo, diciéndole que no crea que tiene algo especial con su profesor solo por trabajar con él, y que el hecho de haberlo conocido fue pura coincidencia. Woohoo se enfurece y termina insultándolo, diciéndole que se vaya y que no le vuelva a hablar. Ji-Heon se va del país unos días por trabajo. La pasa realmente mal lejos de su amigo, ya que este ignora sus mensajes, por lo que cuando vuelve a Corea, lo primero que hace es aparecer en la Universidad del Pelirrojo, causando un caos, ya que mucha gente lo reconoce por su profesión. Woohoo olvida su enojo y se lo lleva de allí. Van juntos a comer y charlan con normalidad sobre por qué el alfa le pidió a Sunjun que construya su casa, pero este no revela toda la verdad. Al final, el pelirrojo termina completamente borracho y el rubio lo lleva a un hotel. Cuando el beta despierta, se encuentra en un jacuzzi junto con su amigo, quien le explica que ese es el hotel donde ha estado viviendo, y tras unos movimientos astutos del alfa, terminan teniendo una noche muy apasionada. Al día siguiente, Wooyu sale corriendo del hotel, tomando prestada ropa del alfa para llegar a tiempo a clase, pero cuando llega y ve al profesor, este se comporta cortante con él. Pronto el pelirrojo se da cuenta de que probablemente sea por las feromonas que seguro trae encima, consecuencia de lo que ocurrió la noche anterior. Esa noche, el manager de Ji-Heon decide acercarse más a su cliente, por lo que lo invita a tomar algo. Llevan un año trabajando juntos y no se conocen mucho, pero el alfa no tiene nada en contra de él en realidad.
así que acepta y decide invitar a Woohoo también. Cuando el pelirrojo llega con ellos y se presenta, el manager parece reconocer su nombre. Cenan con normalidad los tres juntos, aunque Ji-Heon le hace una pequeña escena de celos al beta, ya que este venía de estar con sus amigos y olía un poco a alcohol. En un momento, el rubio va al baño, y el manager le pide al pelirrojo consejos para hacerse amigo del alfa, pero este no sabe qué decir. Comenta que cree que él es el único amigo que Ji-Heon ha tenido. Han vivido una experiencia un tanto traumática juntos, y desde entonces actúa muy sobreprotector con él. Woo-Yu no tarda en emborracharse como siempre, así que cuando se retiran, el alfa le menciona a su manager que ellos son amigos, pero que no tardarán en ser más que eso. El manager, enseguida, luego de quedarse solo, llama a Soo-Hyun y le cuenta lo sucedido esa noche. Comenta que recuerda a Woohoo de un caso que cubrió hace años cuando era periodista. Resulta que en la casa donde vivía un diputado se encontró a un chico que estuvo encerrado allí un tiempo. Ese chico era el pelirrojo. Lo que se le hace extraño al manager es que Woo-Yu mencionó que él y Ji-Heon pasaron juntos esa situación, lo que podría significar que alguien ocultó la presencia del alfa en ese caso. Al día siguiente, el beta se siente inquieto, ya que el profesor no responde sus mensajes. Una vez que se encuentran en la oficina, este menciona tener calor y lo atribuye a que quizás está por llegar su celo. Luego se disculpa por cómo reaccionó el otro día por las feromonas e invita a almorzar al pelirrojo. Mientras comen, lo impregna con sus feromonas de alfa y lo invita a cenar también al día siguiente, ya que quiere pasar más tiempo con él. Esa noche, cuando Woohoo llega a su apartamento, encuentra a Ji-Heon durmiendo, quien apenas nota su presencia reacciona abruptamente preguntándole con quién ha estado. Luego de que el beta cuenta con quién ha almorzado, el rubio solo le dice que vaya a ducharse, ya que no quiere volver a pelear, pero se encuentra realmente molesto por sentir las feromonas de Sun-Jun en Woo-Yu. La noche siguiente, el profesor y el pelirrojo se van juntos de la oficina para cenar en un hotel. Una vez allí, charlan sobre su relación con Ji-Heon y sobre los segundos géneros, hasta que en un momento llega el rubio. El beta, completamente desconcertado, le pregunta qué hace allí, y este le dice que debía avisarle que tiene el pantalón roto. Woohoo se retira rápidamente para solucionar su problema, y el alfa, una vez logrado su cometido de quedarse a solas con Sunjun, le dice que quiere anular su contrato, y comienza a quejarse de sus feromonas en Woohoo, diciendo que espera no tenga intenciones extrañas con un estudiante. Pero el profesor no se echa para atrás y en cambio le pregunta qué ocurriría si estuviera interesado en el pelirrojo, comenzando una discusión. Mientras tanto, Woohoo vuelve de haber revisado su pantalón, pero en el camino es detenido por Yeonu, un antiguo amigo de la universidad. Este comenta que no ha sabido de él en mucho tiempo y le pregunta si tiene planes luego, ya que quiere disculparse por lo ocurrido en el pasado. En ese momento, Ji-Heon aparece llevándose al beta al exterior e interrogándolo. Ante la insistencia del rubio, Woohoo confiesa haber salido durante un tiempo con Yeonu, pero esto inicia una discusión fuerte sobre los secretos que ambos tienen, terminando con el pelirrojo hiriendo a Ji-Heon al decirle que él no es nadie para meterse en su vida. El alfa decide irse, pero el beta lo agarra diciéndole que no se vaya a la mitad de una conversación. Sin embargo, cuando ve los ojos llenos de lágrimas de su amigo, lo deja ir. En ese momento, el profesor encuentra a Woohoo fuera del hotel y se ofrece a llevarlo a casa. Cuando llegan, vemos como alguien espía al pelirrojo. Una semana después, Ji-Heon sigue sin responder los mensajes del beta. Cuando este se encuentra en la oficina trabajando, el profesor, quien no pudo asistir ese día ni a clases ni al trabajo por cosas de alfas, llama al beta pidiéndole que le lleve unos documentos a su casa. Cuando Woo-Yu llega al apartamento de Sunjun, lo encuentran en el sofá, con poca ropa y mareado. El más bajo se da cuenta de que está en su celo y le pregunta si lo puede ayudar en algo. El profesor le dice que solo hay una forma de ayudar a un alfa en celo, y le pregunta si aún está dispuesto a ayudarlo. El pelirrojo duda, pero termina decidiendo disculparse y retirarse. Una vez en su casa, no puede evitar cuestionarse qué habría ocurrido si se hubiera quedado con el profesor, pero decide darse una ducha para despejarse. En ese momento, Ji-Heon entra por la puerta y al verlo se da cuenta de que estuvo con Sunjun.
El beta explica lo sucedido, pero al decir que el profesor se encontraba en celo, el rubio entra en cólera y decide explicarle cómo es que un alfa anuda a su pareja al estar en celo. Entonces comienza a hacérselo bruscamente mientras se queja de lo inocente que es con Sungjun y le cuenta cómo le gustaría poder controlarlo con sus feromonas. Le prohíbe estar con otra persona y, al terminar, hace una llamada pidiendo que le consigan el medicamento que cambia el género secundario de la gente. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal, Jack y Perú, Francisca Rojas Farfán, Lubrito, Ana Carolina Carol, Sky Moonlight, Mangua Resumen, 123 Merit Historias, Catherine Trujillo, Army Forever, Uluces, Benja 2012X, Juliana Torres, Bani 13, Marcus Peralta, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Juanca, Esperanza Solorzano Burillo, Pistacho Miri 84, Norma Sánchez, Marely Bolaños, María Chipat, Nando S. Vita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.